buenas a todos y muchas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos una vez más a esta serie de enseñanzas que tienen que ver que están en torno a la fe. Y en este caso, pues nos toca abordar una vez más el personaje de Abraham. Y en un momento muy peculiar vamos a estar viendo esa situación, ese momento en el cual Dios le pide a Abraham nada más y nada menos que le entregue su hijo en sacrificio. Y este relato se encuentra, por si lo quieren ustedes leer, en Génesis capítulo 22, del 1 al versículo 18. Dios le va a pedir a Abraham ese hijo. Y quiero recordar que este hijo es nada más y nada menos que en quien requeriría esa promesa que Dios le había hecho a Abraham más de 35 años antes, diciéndole que engrandecería su nombre, que haría de él una gran nación. Le está pidiendo a ese hijo que fue prometido 25 años antes, una estancia considerable que yo creo que nos haría dudar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Durante 25 años Abraham tuvo que confiar en que Dios llevaría a cabo su promesa. Quiero también mencionar que Abraham tuvo a este hijo Isaac ya podríamos decir, entradita ya su vejez, y que este hijo es un hijo tenido pues ya en una edad madura, donde yo creo que es más propio tener nietos que no hijos, y por lo tanto yo creo que el corazón está más blando, y yo creo que Isaac supuso para Abraham, pues no sé, algo indescriptible, ¿no? El amor que sentiría Abraham por este hijo es difícil de poder expresar con palabras, más teniendo en cuenta que nació de una matriz estéril, y también en el caso de Sarai, pues tuvo el hijo cuando ya había perdido la costumbre de las mujeres, lo que conocemos como la regla. Así que fue un hijo, digamos, sobrenatural, ¿no? Porque nació fuera de toda posibilidad científica, humana, y bueno, es precisamente a este hijo que tanto ama Abraham, al que Dios le está requiriendo, ¿no? Y quizás nos puede parecer inhumano, ¿no? Pero veremos que esta situación era legítimo poder pedir algo así a Abraham, porque Dios iba a ser el primero en que iba también a entregar a su propio hijo para que pudiera rescatarnos. En este caso era una forma de probar la fe de Abraham. ¿Hasta qué nivel confiaba Abraham en Dios? Y la historia comienza, como he dicho, en Génesis 22, cuando Dios le está pidiendo a su hijo, y este hombre tiene una fe, pero una fe que no es solamente una teoría, sino que es una práctica. Por eso acompaña a esa fe de Abraham siempre la obediencia. Y dice la Biblia que él se levantó por la mañana, y bien de mañana, de madrugada, y cogió a 2 de sus criados, 2 de sus siervos, despertó, levantó a Isaac, detrás cortó la madera, la leña para el sacrificio, y bueno, se puso en camino los 4, los 2 siervos, su hijo y un asno, y Abraham, y comenzaron un camino una vez más. Para Abraham no era nuevo, un camino hacia lo desconocido, un camino donde no había un rumbo fijo, aunque sabía que se dirigía a tierra de Moria, pero el lugar exacto lo sabría en su momento. Así que así es como emprende la ruta, y nos dice la Biblia que estaba
después de 3 días de estar caminando, no quiero ni pensar lo que tuvo que significar esos 3 días. Para él yo creo que serían 3 años o 3 siglos. Y dice que después de esos 3 días, Abraham levanta su mirada. Y eso ya me hace pensar que tuvo que ser un camino tortuoso, ¿no? Cabizbajo, pensativo, pensando cómo Dios se apañaría, qué ocurriría allí, ¿no? Si iba a sacrificar a Isaac, ¿quién iba a heredar todo lo que él tenía? En ese momento ya es un hombre con muchísimas riquezas, con posesiones de todo tipo y luego lo que no podemos olvidar es la dureza de entregar a un hijo y las dudas que le vendrían a Abraham porque Dios había condenado esa práctica pagana de sacrificar a los hijos. Y yo creo que envuelto en esas dudas, en ese dolor, en esa amargura, en esa tristeza de pensar que le iba a tocar sacrificar a su propio hijo, de repente levanta la mirada después de 3 días y ve el lugar donde va a tener que sacrificar a su hijo. Y al pie de esa montaña habla con los 2 criados para que cuiden al asno y les dice unas palabras que denotan la profunda fe de Abraham. Les dice: quedaos aquí porque el chico y yo, Isaac y yo, vamos a ir al monte, vamos a adorar y volveremos con vosotros. Yo no sé lo que pasaba por la mente de Abraham, pero parece que era evidente que Abraham tenía fe para que, aún en el peor de los casos que tuviera que sacrificar a su propio hijo, Dios tenía el poder y la última palabra para resucitar a ese hijo tan amado. Así que comienza, damas y caballeros, esa caminata monte arriba, hacia la cima, hacia la cumbre, sabiendo lo que allí va a ocurrir. Y están caminando. Yo creo que habrían pocas conversaciones entre padre e hijo, pero llega un momento en que el hijo, que ha sido bien educado, bien enseñado en los caminos de Dios, que para él era bastante cotidiano el hecho de tener sacrificios a Dios, hacerle sacrificios a Dios. Recuerden que la forma en que Dios tapaba o perdonaba de alguna forma el pecado de los hombres era a través del derramamiento de sangre de ese animalito, podríamos decir, inocente por culpa del pecado del ser humano, del hombre pecador. Así que Isaac, el muchacho, se hace una reflexión. Dice: tenemos la leña, tenemos el fuego, el cuchillo, pero papá, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham, como siempre, mostrando una fe inquebrantable, detrás como resultado de toda una vida de haber a veces metido la pata, pero de haber sido un hombre fiel a Dios, confiado en Dios, que creyó a Dios en momentos tan importantes de su vida. Es decir, que fue la generalidad lo que fue común en la vida de Abraham, fue depositar toda su confianza en Dios. Y le dice: hijo, Dios proveerá. Por eso aquel lugar acabaría siendo llamado Dios proveerá. Así que llegan finalmente a la cumbre, llegan a la cúspide de la montaña y Abraham edifica un altar. La edificación de un altar en aquellos tiempos no era algo que se hiciera en 10 minutos. Era la construcción bien hecha de un conjunto de piedras pesadas que soportaran el peso y el animal que fueran a sacrificar. Así que él construye el altar, coloca la leña que han estado transportando durante 3 días, coloca bien la leña y finalmente empieza a atar a su hijo Isaac. Supongo que todos podemos imaginar qué pasaría por la mente del niño, después de haber visto a tantos corderos atados y degollados, sacrificados. No sé si empezaría a llorar,
si le imploraría a su padre, y no sé con qué valor ni con qué fuerza, Abraham es capaz de seguir atando al chiquillo, lo pone encima de la leña del altar, coge su cuchillo y va a sacrificar a su hijo, cuando de repente se oye una voz del cielo que le detiene y le dice: párate, Abraham, porque conozco, sé cuánto me temes, que has sido capaz de no rehusarme siquiera a tu único hijo, a ese hijo tan amado. Y inmediatamente Dios le vuelve a recordar la promesa y le dice: haré de tu descendencia tan numerosa que será como las estrellas que hay en el cielo. Seguro que lo recuerdan porque lo estuvimos viendo hace la semana pasada. Y le sigue diciendo: y será también como la arena que hay a la orilla del mar. Y acaba dando una promesa que nos afecta a usted y a mí, nos afecta a cada uno de nosotros. Es esa promesa, pero que nos aclara, es una promesa un poco más clara, cuando nos revela con un detalle qué es lo que está queriendo transmitir Dios a Abraham y que nos alcanza a nosotros. Es ese versículo 18 donde dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y quiero ya aclarar en este punto que esta novedad, este detalle, es importante porque nos revela dos simientes, dos tipos, mejor dicho, de simiente. Abraham había dejado la huella, el legado de la fe, y esa era una simiente que tendría que ver con la característica de todas aquellas personas que un día usaríamos la fe de la misma forma que Abraham, depositaríamos nuestra confianza en Dios para nuestra salvación. Y la siguiente acepción de esa simiente es la física, la natural. Está hablando de su descendencia. Y quiero recordarles a todos que Jesucristo es descendiente de Abraham. Y Jesucristo, como veremos dentro de unos minutos, Jesucristo va a ser esa promesa para bendecir a todas las familias de la tierra. ¡Qué hermoso! Si hay algo que podemos decir, haciendo como una mirada panorámica a la vida de Abraham, es que Abraham perseveró en su fe. Su fe no fue una fe temporal, como aquel que se aclama a Dios porque le van a intervenir quirúrgicamente, o aquel futbolista que salta al campo y se santigua, esperando que Dios esté con el equipo, que Dios les dé la victoria. No es una fe que tenga que ver con momentos de la vida, sino que es una fe que transcurre a lo largo de la vida. La fe de Abraham es una fe que tiene que ver con un creer a Dios en todo tiempo, cuando las cosas van bien y cuando las cosas son difíciles hasta el punto de tener que entregar a su propio hijo. Así que podemos decir que, y quiero llegar a este punto, este es el punto de lo que quiero transmitiros. Abraham sabía que su fe implicaba dejar atrás cosas, implicaba marcar un rumbo claro y mantenerse en ese rumbo. Y es por eso que Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, en esa tierra de Mesopotamia, y salen ya con esa determinación de no volver atrás. Él sabía que nunca más volvería a Ur de los Caldeos. Llegan guiado por su padre, Taré. Espero que recuerden su padre Taré. Él se decide salir de la tierra de Ur y con él lleva toda la familia, sus ganados, y llegan a la tierra de Harán. Y allí echan raíces, ponen su tienda, se enriquecen más todavía, tienen fama, son conocidos, tienen una buena reputación, tienen todo lo que un hombre o una mujer podrían desear en esta vida. Muere el padre y al tiempo Dios vuelve a hablarle a Abraham y ahora le dice que lo deje todo, su tierra, su parentela, la casa de su padre, y comienza un rumbo desconocido. Abraham pudo decir: no, esto ya no lo voy a dejar atrás. Dejamos ya muchas cosas
en Ur de los Caldeos: Dios, no me pidas que vuelva a dejar todo lo que tiene que ver con mi seguridad, mi comodidad, mi bienestar, el bienestar de los míos, mi propia familia. No, Señor, no. Sin embargo, él le dice sí a Dios. Él se decide a salir sin saber a dónde iba. Y llegan finalmente, después de casi 500 kilómetros, llegan a tierra de Canaán. Y esa es la vida de Abraham. Abraham sabe que nunca más, y de hecho así se describe en la Biblia, en estos capítulos de Génesis, nunca más volvería Abraham atrás, nunca más volvería a la tierra de Harán, nunca más. Él sabía que habían cosas que dejar atrás. Él sabía que creer a Dios significaba no retroceder jamás. Y quiero decirles que de Canaán a la tierra de Beerseba, él tiene que dejar a su hijo Ismael. En uno de esos errores graves que él comete junto con su esposa, queriendo ayudar a Dios, como nos contaba Loida hace unos días, él comete ese error y lo tiene que pagar de una forma muy dura, dejando ir, dejando marchar. Él deja atrás a su hijo. Era hijo suyo y de la sierva Agar. Y tiene que caminar con ese pesar en el corazón, pero él es de los que no volvieron atrás. Ese es el punto que quiero que mantengan en su mente en esta tarde. Él miró adelante, creyó a Dios y le siguió con todas sus consecuencias y en medio de toda y cualquier dificultad. Y yo diría, damas y caballeros, que los hombres y las mujeres de fe entienden, tienen claro que creer a Dios implica dejar cosas atrás, implica no retroceder, implica comenzar un camino sin retorno, donde no hay vuelta atrás. Como dijo una vez una persona, no hay que retroceder ni siquiera para tomar impulso. Y ejemplo de esto fue el caso del profeta Eliseo. Dice la Biblia que después de recibir ese llamado de Dios a través del profeta Elías, él volvió, dice, y tomó sus bueyes. Con el arado hizo fuego y sacrificó a sus bueyes, coció su carne y lo dio al pueblo para que comiese. Qué hermosa forma de evitar tentaciones de futuro. Eliseo era perfectamente consciente que muy posiblemente llegaría momentos difíciles donde él pensaría todo lo que había dejado atrás. Eliseo no era un hombre pobre, tenía sus tierras, tenía sus animalitos, tenía su modo de vida, tenía sus padres y él tiene claro que nunca más volvería atrás, nunca más. Así que hizo algo que nos debe de hacer reflexionar. Él evitó la tentación, haciendo leña de su arado y cociendo la carne de sus bueyes, sacrificando esos bueyes. El llamado de Dios, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, el llamado de Dios es para no retroceder. El llamado de Dios es un camino sin retorno. Es un camino donde poner un rumbo fijo en Dios. Y hay un texto que me llama mucho la atención y que nos habla de no retroceder, que se encuentra en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39, nos dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Queridos amigos, seguir a Dios, seguir a Cristo, no es una cuestión temporal ni intelectual, es depositar una fe permanente en Dios. Deja muy claro que el justo debe de vivir por la fe, porque si retrocede, no le agrada a Dios. Y esa justicia tiene que ver con esas palabras también que leímos hace una semana con respecto a Abraham, cuando en el capítulo 15, versículo 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, no siendo justo, siendo un hombre pecador como hemos hablado antes, siendo una persona que cometió errores en su vida. La Biblia nos dice que esa fe puesta en Dios, ese creer a Dios, le
implicó, se le imputó, Dios le imputó esa justicia. Le fue contado. Es como decir que fue declarado justo. Dios decidió declararlo justo. Y usted y yo, si hemos confiado, como luego veremos, si hemos depositado nuestra fe como Abraham, en este caso y en este tiempo, en la persona de Jesucristo, hemos sido declarados justos. Y a usted y a mí, a ti y a mí, se nos llama a vivir por la fe, confiando en Dios, sin hacer guiños a nuestro pasado, sin tener esa nostalgia de lo que tuvimos en nuestra antigua vida, sin flirtear con el pecado o pensar, bueno, le prometí esto a Dios, pero los tiempos han cambiado y ahora igual Dios quiere. Y de alguna forma estamos como queriendo retomar cosas, aunque sean pequeñas cosas, de nuestro pasado, de nuestra antigua forma de vida. Querido amigo, eso nos dice Dios, que es retroceder y que eso no le agrada. El versículo 39 es tremendo porque nos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición. ¿Recuerdan la imagen esta de la mujer de Lot? Cuando deja Sodoma y están en esa huida, ella mira atrás, porque su corazón estaba allí todavía en Sodoma. Y dice la Biblia que se convirtió en una estatua de sal. Y la Biblia nos declara que cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, sino para ser hollada, pisoteada por los hombres. Y así nos pasa a nosotros cuando estamos mirando atrás, solo mirando atrás, que ni siquiera retrocediendo. Estamos obstaculizando ese poder de Dios sobre nuestras vidas, el que se cumple y alcancemos sus promesas. Y dice que somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Saben? Jesús mismo dijo en Marcos 8:36, Él dijo que ¿de qué le servirá al hombre si ganare el mundo entero, pero perdiera su alma? Querido amigo, querida amiga, ojalá hayamos tomado la buena decisión y no estemos atesorando aquí en la tierra y olvidándonos que un día tenemos que morir y nos vamos a encontrar en ese juicio frente a Dios, donde tendremos que dar cuentas de las cosas que hemos hecho en esta vida, de cómo hemos invertido nuestro tiempo. Me viene a la mente también ese relato de la Biblia que llaman el rico insensato. Este señor se dedicó a ganar dinero, a hacer fortuna, se dedicó a llenar sus graneros. Llegó un momento que en los graneros ya no cabía ni un alfiler. Y nos cuenta la Biblia que decidió coger y tirarlos abajo, destruirlos, para construir unos nuevos graneros más grandes todavía, muchísimo más grandes. Y se pasó la vida afanado, preocupado por hacer dinero, por hacer fortuna. Y acabó consiguiendo llenar aquellos grandísimos graneros. Y llegó un punto en su vida en que dijo, bueno, alma mía, ahora disfruta, ahora llega el tiempo de beber, de comer, de descansar, de disfrutar de todo lo que había trabajado. Pero nos cuenta la Biblia que una voz del cielo le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Querido amigo, ¿de quién será todo lo que tú has provisto, todos tus esfuerzos que has hecho durante la vida? ¿Quién los disfrutará? ¿De qué te habrán servido? Hay otro personaje en la Biblia que nos recuerda también a ese proceder de Abraham. Fue Moisés, que vamos a ver dentro de unas semanas. Y dice la Biblia que por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del faraón. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué tremendas palabras que nos recuerdan que vale la pena vivir por fe. Y es que
A ti y a mí se nos ha pedido, se nos demanda lo que hemos sido declarados justos por Dios, no por nadie, sino por Dios, aún con nuestros fallos. Se nos pide vivir por fe. Y en los momentos de adversidad, de dificultad, podernos sostener como viendo al invisible, como hizo Moisés, poniendo nuestra mirada en el cielo y decir: Señor, confío en ti, sé que tú tienes la última palabra en medio de las dificultades de la vida, de las tormentas que son a veces tan frecuentes en la vida. En Hebreos capítulo 12 nos dice la Biblia que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¡Qué tremendo! Y dice que es el autor y consumador de nuestra fe. Sí, claro que sí. Él es la razón de nuestra fe. Él es el consumador porque en Él radica nuestra confianza. Sabemos para lo que vino y que vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero eso requiere una decisión que tomó Moisés, que tomó Abraham, que tomó Noé. Recuerden, ellos caminaron con Dios. Y si hablamos de caminar, yo creo que el personaje que más cuadra con esa característica de caminar fue precisamente Abraham. Más de 1500 kilómetros desde Ur de los Caldeos caminando, con fe inquebrantable en que Dios cumpliría sus promesas. Y ahora me gustaría ver en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 25 y 26, para poder desgranar claramente lo que antes anticipé. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién se está refiriendo? ¿Dónde tener esa seguridad? ¿Dónde se nos dice en la Biblia de que esa simiente se estuviera refiriendo a Jesucristo? Pues aquí lo tienen, dice el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas. Está hablando el apóstol Pedro. Dice, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, porque les está hablando al pueblo judío. Y dice, diciéndole a Abraham, en tu simiente, esas son exactas las palabras que Dios le dio a Abraham después de que estuviera dispuesto a sacrificar a ese hijo tan amado, Isaac. Y le sigue diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pedro prosigue, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesucristo, lo envió para que os bendijese. Esa es la bendición, está claramente descrito en la Biblia. En tu simiente estaba hablando de la persona de Jesucristo, quien sería enviado para nuestra bendición, primeramente a los judíos, pero también a usted y a mí, que no somos judíos. Y ahora nos va a dar para qué, el para qué de esa venida de Jesucristo. Dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, la Biblia tiene malas noticias también. Tiene la mala noticia de que el hombre es pecador, de que no hay justo ni un uno. Por nuestros hechos, ninguno somos justos. Solo podemos ser declarados justos debido a la justicia de Jesucristo, debido a nuestra fe puesta en Jesucristo. Pero justo ni uno. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están imposibilitados de tener relación con Dios. Damas y caballeros, ese es nuestro problema, nuestro pecado. Todos. ¿Quién no ha robado alguna vez? ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿Quién no ha guardado rencor, odio? ¿Quién no ha querido vengarse en algún momento de su vida? Saben, todos hemos transgredido sus leyes, sus mandamientos, y por lo tanto, todos hemos calificado como pecadores y merecedores del infierno. Pueden ser palabras duras, pero también hay palabras que son un regalo de Dios. Hay palabras que nos reconfortan. Son palabras que son infinitamente más gratificantes que las malas noticias que tenemos y que nos hacen ser realistas sobre quiénes somos o qué es lo que somos. Y dice la Biblia que tenemos salvación por medio de Jesucristo. Fíjense
qué texto tan apropiado. Unos versículos antes del mismo capítulo 3, el versículo 19, nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Querido amigo, querida amiga, esos tiempos de refrigerio se encuentran en esa fe, en depositar esa confianza en Jesucristo. Y eso es una decisión que usted y yo debemos de tomar. Cuanto antes la tomemos, si es una determinación de confiar como hizo Abraham, Moisés y tantos personajes de la Biblia y tantas personas a lo largo de los siglos han hecho, si usted deposita su fe en Jesucristo, usted podrá disfrutar de esa vida eterna que comienza aquí en la tierra. No hay que esperar a morirse. Esa es otra gran noticia. ¿Sabe? Jesucristo no solamente dio su vida por nuestros pecados, pagando y satisfaciendo esa justicia de Dios, sino que además fue al cielo para comprar un lugar para nosotros que nos ofrece de una forma gratuita. Me viene a la mente también el caso de ese llamado joven rico. ¿Recuerdan ustedes? Esta persona, el relato se encuentra en Marcos capítulo 10, que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, pues, guarda mis mandamientos. Y él le dijo, bueno, Señor, esto es algo que yo hago desde mi juventud. Y entonces hay unas palabras que quiero leer porque quiero que sean literales, para que usted pueda apreciar el amor y la calidez de Jesús. Él le contesta, entonces Jesús mirándole le amó profundamente y le dijo, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Saben? La Biblia nos dice que este joven se entristeció, dio media vuelta y se marchó. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no estuvo dispuesto. No estuvo dispuesto a ser como Abraham, a depositar su confianza en Dios, a creer a Dios. Quizás hizo una mala valoración, una mala comparación, o poco acertada, podríamos decir, de lo que era su bienestar, su comodidad, su confort, la seguridad que le ofrecía todo su dinero frente a obtener la vida eterna. Le pareció que era poco la vida eterna. Y este joven rico decidió marcharse. Ojalá usted no sea como el joven rico, que quizás le tiente la idea de comenzar esa vida como hizo Abraham, creyendo a Dios, o como hemos hecho muchísimos de nosotros. Pero al final usted piensa que es mejor vivir el aquí y el ahora que pensar en el futuro. Ojalá que usted tenga palabras y pensamientos como los que tuvo Pablo y que se nos declaran en Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Su amor por Cristo era mucho más importante para Pablo que podríamos decir todas las cosas que había conseguido en la vida, su posición social, su fama, su prestigio, su honor. Este hombre tenía un linaje especial y tenía unas condiciones y unos estudios académicos extraordinarios. Y dice, lo tengo todo por basura. Qué tremendo tiene que ser vivir con esa experiencia de tener a Cristo en tu corazón, como para decir todo lo que tengo me da lo mismo, me es poco importante. Él sigue diciendo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Y acaba diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, querido amigo, querida hermana, quiero recordarte que ese camino de fe implica dejar atrás. A Abraham le costó dejar atrás a su propio hijo Ismael para seguir en pos de Dios. Era mejor para él alcanzar el plan de Dios
y arriesgarse persiguiendo las promesas de Dios que quedarse con lo que tenía, con toda su riqueza. Él dice, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios a través de Jesucristo. Tiene claro cuál es su meta, tiene claro cuál es su rumbo. Él ha fijado su rumbo de la misma forma que lo hizo este patriarca llamado Abraham. Seguir a Cristo es creer a Dios, y creer a Dios implica poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es dejar atrás todo lo que tenía que ver con nuestra antigua vida. No vuelvas atrás, querido amigo, querido hermano. No vuelvas atrás, porque hoy, ahora es el momento de hacer como el profeta Eliseo. Es tiempo ya de que acabes de quemar tu arado. Quémalo del todo. No puedes seguir caminando con el peso de tus bueyes. Es el momento de sacrificar lo que más amas. Si hay algo en tu corazón que está en el trono, retíralo. No seas idólatra y deja que Dios ocupe ese lugar. Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Pero escucha, Él te ha regalado la vida eterna que le costó la vida física de su Hijo Jesucristo en la cruz. Él tuvo que dejar desamparado a su propio Hijo colgando de aquella cruz para poder ampararte a ti y a mí, para poder hacernos sus hijos. El que a mí viene, dice la Biblia, yo no le echo fuera, no importa cuáles sean tus pecados. Es tiempo de dejar atrás. Es tiempo de no retroceder y de seguir adelante, de poner nuestros ojos en Cristo y no dejar que nada ni nadie nos pueda hacer retroceder. ¿Saben? Quiero terminar con este texto. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo su mano en el arado, que depositando su fe en Jesucristo, mira hacia atrás, siente nostalgia. De repente quiere negociar con Dios y coger algún rescoldo de ese arado a medio quemar. Ninguno de ellos, dice Jesús de Nazaret, es apto, es digno del reino de Dios. Así que quiero terminar con esto, haciéndote esa pequeña reflexión. Si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, si tú le pediste perdón a Jesucristo por tus pecados y le has recibido como Señor y Salvador, no vuelvas atrás. Hoy es el momento de pedirle perdón por flirtear con el pecado, con tratar de negociar, de recoger cenizas del ayer. Es tiempo de poner tu mirada en Jesús otra vez y caminar, porque no importa cuán fuertes sean las tempestades de la vida, Jesús quiere seguir llevando el timón de tu barco. Él quiere orientarte y llenarte de paz. No olvides que nada ni nadie puede darte paz. Solamente tener a Jesús en tu corazón va a llenar tu vida de paz. Dice la Biblia que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y es que, escuchen, si usted cree que seguir a Cristo es religiosidad, está muy equivocado. Es una relación viva, emocionante. Y si no, que se lo pregunten a Abraham. ¿Cuántos momentos de incertidumbre, pero qué hermoso fue caminar con Dios. Seguro que si él estuviera vivo, él estaría diciendo, ánimo, adelante, vale la pena. Hay momentos difíciles, pero vale la pena. Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Si por el contrario tú no eres un hijo de Dios porque no le has pedido perdón a Dios y no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero si deseas serlo,
Si deseas tomar el camino de Abraham, quiero decirte que te esperan bellas, hermosas, maravillosas promesas de parte de Dios para tu vida. Pero a ti también se te pide que dejes. La Biblia nos dice que debes de dejar tu pecado, tu vida de pecado. Tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de robar, tienes que dejar de criticar, tienes que dejar de guardar rencor en tu corazón, tienes que poner eso en las manos de Dios. Y te aseguro que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Te aseguro que nunca te vas a sentir defraudado. Depositar tu confianza en Dios te va a hacer un hombre o una mujer plena, completa, satisfecha, realizada. Así que espero que este ejemplo de Abraham te ayude en este tiempo de quizás de zozobra, de incertidumbre, de crisis financiera, económica, de salud, que te ayude a poner tus ojos en Jesús, porque solo con Él vas a poder navegar, no importa cuán fuertes sean los vientos. Muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar esta canción tan apropiada con la que nos va a dirigir nuestra querida amiga Loida. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Loida, por este último tema. Muy interesante. Espero que nos ayude también a que nos inspire para este tiempo. Bueno, estamos muy felices de haber podido estar con todos ustedes, con todos vosotros en esta tarde de miércoles. Y bueno, solamente me surge una pregunta y una afirmación. La pregunta es, cuando mueras, ¿dónde pasarás la eternidad? Y dicho esto, y espero que esta pregunta que acabo de hacer les sirva para reflexionar, para aprovechar este tiempo de confinamiento. Y ahora va la afirmación muy importante, y es que tú vales mucho para Dios.